Buenos días, alumnos. Estamos en una nueva clase de lengua 3. Esta vez vamos a hablar de literatura contemporánea. Hablemos de literatura contemporánea, es algo demasiado abierto, ya que no estipula una fecha, ¿sí? La literatura contemporánea se refiere en esencia a la literatura casi de los últimos 100 años, porque la década del 20-30 mucho no se utiliza, pero a partir de la década del 50-60 ya hablamos de literatura contemporánea. Entonces, bueno, es todo lo que viene después, en esencia. Vamos a hablar acá, por ejemplo, en el periodo del Perón en adelante, para poner una fecha, para que ustedes entiendan. No se estipula específicamente cuál es la fecha, ¿sí? No hay una fecha estipulativa. Aparte, podríamos decir que hay textos quizás más antiguos y quizás textos más modernos. Entonces, ante eso es una realidad que es muy difícil esquivar. A ver si lo explicamos un poquito mejor. Hay autores que comienzan a escribir en la década de 1890, 1900, que van a tener textos que son modernos, que son actuales, ¿sí? Por otro lado, vamos a tener autores que nacen en 1960, que la literatura no es tan actual, ¿se entiende? Entonces el término literatura actual es bastante confuso. A ver, es el término que se utiliza. Nosotros vamos a hablar del boom latinoamericano. Ya para hablar del boom latinoamericano nos tenemos que ubicar en la generación del 60. En la generación del 60 proliferan grandes autores, pero hay tres factores determinativos para que surja el éxito que va a dar lugar al boom literario latinoamericano. Vamos a centrarnos en eso. Ahora, todo lo que se dijo anteriormente es para ubicarnos un poquito en el tema, pero vamos a centrarnos en eso. Boom latinoamericano. Para hacer un boom tiene que ser como una explosión, ¿no? Boom. Justamente hace referencia a eso. ¿Qué pasa? Anteriormente no era común que hubiera gran cantidad de escritores latinoamericanos o argentinos. Eso no quiere decir que no los hubiera, sino que era difícil de publicar, difícil de leer, no llegan a todos los lectores. Bueno, entonces el boom latinoamericano, el primer factor determinante es un deseo editorial de publicar a escritores latinoamericanos. El segundo es la compra, es la venta, ¿sí? Si se sacan 50 libros de escritores latinoamericanos, ¿cuántos se venden? ¿Sí? Bueno, si se venden masivamente los 50 autores, entonces podemos hablar de un boom, ¿sí? Hay una explosión que antes no pasaba y ahora sí. Entonces hay un movimiento que es editorial, un movimiento que es del público, que quiere consumirlos, y un movimiento que es el tercero que les venía diciendo, de los autores, que hay autores que valen por sí mismos. Entonces no es editar cualquier libro, que pasó en la generación del boom, pasó en el boom literario, que se editaba cualquier libro a mansalva, ¿sí? Pum, 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 vamos a editar. No sirve de nada eso. Lo que sí sirvió es que en este periodo surgieron varios autores con una independencia estilística y con una forma de decir fundamental, ¿sí? Que llevaron a una lectura mejor de la realidad que se estaba viviendo en este momento. Esos son los tres factores. Bien, no podemos ignorar qué está sucediendo en Latinoamérica, ¿sí?
tenemos la revolución de Fidel Castro y la revolución cubana, ¿sí? Entonces ahí hay como una bandera hacia la liberación de América Latina. Si la gente quiere leer autores argentinos, si quiere leer autores americanos, entonces, ¿sí?, esos autores van a ser publicados. Entonces, estos autores van a decir algo que al público le va a interesar. Ese es el gran factor, que cuando los autores dicen algo, ese algo amerite en cuanto a calidad y contenido lo que está planteando esta nueva literatura. Entonces esta nueva literatura es un camino de apertura a voces que anteriormente no habían sido escuchadas. ¿Qué voces fueron partícipes del boom? A ver, para hacer un boom tiene que ser un boom de ventas, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que se venda mucho. Los autores que vamos a nombrar hoy por hoy, quizás no los conocen o quizás sí. Algunos muy difícil que los hayan leído. Otros a lo mejor los han escuchado de nombre o lo han visto o tienen idea de la foto o algo por el estilo. Bien, un escritor muy conocido fue Gabriel García Márquez, que si ustedes hicieron la cursada con nosotros en Lengua 2, lo han leído. La crónica de una muerte anunciada, 100 años de soledad, ¿sí? La triste historia de la Cándida Herendia de su abuela desalmada. Bueno, hay muchísimos textos de Gabriel García Márquez que se van a publicar y que van a tener un éxito editorial terrible, una suma impresionante de ventas. Es como decir hoy en día un libro de Stephen King, no sé, una cosa así, ¿sí? Se vendía mucho, se consumía mucho, y entonces Gabriel García Márquez pasa a ser un autor muy conocido. En la Argentina, Julio Cortázar, ¿sí? Estoy nombrando a los principales, ¿sí? Porque hay muchos más, tanto de Colombia, tanto de Argentina y como de otros países. En Chile, José Donoso, ¿sí? En Perú, Mario Vargas Llosa, que es el único actual que vive de estos popes, ¿sí? Hay otros autores que escribieron, pero que no son, o sea, son del periodo, pero no son popes en venta, o sea, no tuvieron el éxito desmedido que tuvieron estos nombres que les estoy diciendo yo, ¿sí? Chileno, José Donoso. Carlos Fuentes, mexicano. Roa Bastos, uruguayo. Reinaldo Arenas, chileno. Bien, bueno, no sé a quiénes conocen, pero sería interesante que puedan conocer a los tres principales, por lo menos, leerlos. Nosotros nos vamos a abocar ahora a leer un poco a Julio Cortázar, ¿sí? Entonces, una de las realidades va a ser centrarnos un poco en quién era Julio Cortázar, ¿sí? Entonces bajamos, si ustedes están siguiendo la lectura con el manual, y van a ver que Julio Cortázar es un escritor argentino que nace en Francia, ¿sí? Nace en Bruselas, Bélgica. Sí, perdón, no nace en Francia, nace en Bruselas, Bélgica, pero a la vez puede ser considerado un escritor francés. A eso voy. ¿Por qué? Porque vive parte de la, digamos, vamos a decir la mitad de la vida, ¿sí? Varios años en Francia y varios años en Argentina, ¿sí? Entonces, como que no es un argentino netamente y no es un francés netamente, ¿sí? Está como dividido en esas dos aguas. Esas dos aguas, si se acuerdan, Francia era una zona de suma cultura,
y de auge literario y auge del pensamiento, de las revoluciones, y la Revolución Francesa, la Revolución que se va en Inglaterra industrial, bueno, lo que sea, está todo ahí, ¿no? Confluye, ¿sí? Es como un epicentro, el surrealismo, todo ahí confluye en que esta Francia sea una Francia expeditiva, una Francia del pensamiento, ¿sí? Y por otro lado, una Argentina que ya no es todo lo que hablábamos en las unidades anteriores, ya no son, pero sin embargo quiere volver a ser. Es una Argentina post-peronismo, peronismo de Perón, ¿no? Post-peronismo, que tiene una identidad que está perdiendo, pero que quiere recuperar. Ustedes lo pueden ver en el cuento de la Casa Tomada, lo pueden ver en el poema de Rubén Darío, ¿sí? Bueno, todo eso confluye para que Cortázar sea una persona de renombre y una persona que pueda, ¿sí?, hablar mucho, digamos, tener algo para decir. Bien, sus libros son variados, escribió mucho, ¿sí? Quizás su libro más conocido sea Rayuela, pero escribió muchos cuentos, ¿sí? Muchos cuentos que son muy interesantes. Los cuentos en general son más interesantes que las novelas, y escribió textos también extraños como La Vuelta al Día en 80 Mundos. Influencias. Los escritores que influenciaron en la obra de Cortázar fueron Macedonio Fernández, Jorge Luis Borges, Roberto Art y Lucio Mansilla, escritores argentinos. Pero no olvidar que tiene mucha reminiscencia a otros escritores de otros países. Julio Verne, ¿sí? Julio Verne, imagínense, Francia, Julio Verne, Virginia Woolf, Mallarmé, Poe, Edgar Allan Poe, ¿sí? Entonces sus características confluyen en una Argentina aborgizada, digamos, llena de Borges, ¿no? Había otros escritores como Mujica Lainez, Macedonio Fernández, muy buenos también, que quizás le influyeron menos, ¿sí? Y una Francia donde las ideas de la revolución van a ser apoyadas por los textos de Julio Verne, el cine de Méliès, ¿sí? Es muy importante en Julio Cortázar el cine también, ¿sí? Ya vamos a ver un poquito. Y en la literatura, bueno, ¿sí? Mallarmé, Los Poetas Malditos. Posiblemente ustedes no sepan de lo que estoy hablando, pero supongo que a Julio Verne lo deben conocer. Bien. Bueno, y características de los cuentos en los cuentos de él. Uso de las formas del diálogo, enfoque novedoso de la realidad, habilidad en el uso de la lengua, un vocabulario, sintaxis, recursos estilísticos, que escribe muy bien, reflexión sobre la vida humana, crítica a la vida social contemporánea, eso lo van a ver mucho y muy interesante, juegos de palabras, manejo burlesco del lenguaje, intento de escribir de una manera totalmente novedosa, intento de presentarse como un escritor distinto a todas las tradiciones de la narrativa latinoamericano, ¿sí? Bien. O sea, todo eso confluye en un Cortázar, ¿sí? Y Cortázar va a generar una Rayuela, un libro bastante gordo que se puede leer de dos formas. Es un juego bastante interesante de una historia de un muchacho que se va al exilio. Imagínense, exilio, ¿no? Hay muchas cosas ahí para decir, ¿no? Y Julio Cortázar las dice. Es un texto muy rico, lleno de vicisitudes, lleno de cambios, lleno de no poder encontrarse en la vida, que es lo que le pasa muchas veces a los que están sufriendo el exilio. Y Julio Cortázar, no podríamos decir que es una persona que se exilió, pero sí es una persona que odiaba al peronismo, y desde ahí le era muy difícil. Tenía una posición más que nada de izquierda. A eso refuerza todavía más que Perón no era un gobierno de izquierda,
¿sí? Para los que sostienen esa hipótesis, pero una izquierda afrancesada. Él miraba con buenos ojos la Revolución Francesa, pero se fue desilusionando con la muerte del Che y con otras cosas. De la misma manera fue a Nicaragua para ver cómo era, fue a Cuba cuando se lo permitieron. Él quería estar ahí, obviamente no en una guerra, pero sí sentir ese aire de libertad. ¿Sí? Criticaba mucho a Estados Unidos, ¿sí? Hablaba del crack económico, ¿sí? En sus textos, ¿sí? Bueno, es un autor muy interesante y que merece ser leído no una vez, sino muchas veces, ¿sí? Nosotros no leemos Rayuela, pero sí leemos, ¿sí? Algún fragmento y después vamos a leer Conducta en los velorios. Y ahí reforzamos lo que habíamos dicho en la clase anterior con Miguel Canet de la ironía, de los recursos estilísticos, ¿sí? De los juegos de las palabras, ¿sí? De un lenguaje directo y un lenguaje indirecto. Todo está puesto acá para hacer una crítica a los argentinos, bueno, en este caso en los velorios, ¿sí? Pero podría ser en otros lados porque escribe otros textos de crítica a los argentinos. Él los mira y le produce gracia y en cierto punto también le produce enojo a lo que pasa en los velorios. Si la pensamos más allá de lo que realmente somos, de nuestra esencia, podría llegar a ser hasta preocupante lo que pasa en los velorios, ¿no? Que van a ver al amigo y organizan un partido de fútbol, otros van a querer conquistar a una prima, el otro va a comer, ¿sí? Mientras la viuda está llorando desconsolada y mientras los hijos no saben cómo seguir adelante, ¿no? Bueno, todo eso confluye en una Argentina bastante particular, ¿sí? Él está mucho en la Argentina, o sea, se lo nota mucho en la Argentina de la década del 40, 50, 60, ¿sí? Es muy la Argentina en esa época, ¿sí? Ya después va a cambiar en muchas de las cosas para peor, la década del 70, ¿sí? Pero ya no va a estar tan presente Cortázar en su estilo literario, ¿sí? Eso no quiere decir que no se leyera, sí, obviamente que se leía, pero la idiosincrasia de Cortázar no es que va a hablar continuamente de los golpes militares, de la vuelta de la democracia. Él se ilusionó mucho con Alfonsín y después se desilusionó, pero bueno, sí, tiene que ver con las dicotomías también de lo que se pensaba hacer y un montón de cosas que tienen que ver con la época. Y bueno, y muere, ¿sí? Pero sí en la década del 40, 50 y 60 estudia la década del 40, 50 y 60 y nos habla de esa década de una manera bastante reflexiva, con ironía, con metáforas, donde nos permite reflexionar un poco de cómo somos los argentinos. Y muchas de estas cosas seguimos siendo, ¿sí? No es cuestión de que quedó en la década del 40 y se enterró allá, sino que seguimos siendo así. Otras cosas no, otras cosas han cambiado para bien y para mal, como les dije. Bueno, lean, ¿sí? Lean, adéntrense en la lectura y bueno, nos vemos la última clase que es la próxima semana. Bye.